Bienvenida a Analquimia. Este es un lugar donde la herida se convierte en poder y sabiduría. Y hoy te voy a contar cómo llegó a mi vida la figura y la frecuencia de María Magdalena. Fue a través del regalo que me dejó la relación con un narcisista, del cual tengo un vídeo que fue justo el anterior a este vídeo, que grabé explicando de cómo se puede sacar el regalo y la medicina de un vínculo de ese tipo. Hoy vengo a hablaros de la experiencia en hecho de cómo pasó en mi vida ese despertar a través de la frecuencia de María Magdalena. Bueno, en el año 2024, que fue cuando yo decidí tomar distancia de este chico, ya teníamos un viaje organizado para ir a Copenhague las navidades del 2023-2024 y decidí no ir a través de que ese año, después del último viaje, ya habían sucedido una serie de cosas y yo ya había visto muchas mentiras y ya había decidido de decir: Ana, si te quedas aquí, estás eligiendo algo que no quieres, así que quedarse aquí es seguir dando paso a un sitio que no quiere. Y eso fue lo que me hizo dar un paso atrás en el vínculo y tomar una distancia. Estuvimos durante unos meses separados. Durante esos meses llegó a mí un libro de María Magdalena, se llama La nueva conciencia de María Magdalena. La nueva conciencia, sí, La nueva conciencia de María Magdalena. Yo, cuando leí ese libro, lloraba. Algo se despertó en mí, un recuerdo que no puedo ni siquiera explicar, porque fue como si de verdad por primera vez en mi vida se despertara en mi corazón un amor que nacía desde mí hacia mí, que me llenaba desde dentro. Y fue después de esta separación, de esta ruptura con este chico. Bueno, durante estos meses que estuvimos separados, yo crecí mucho interiormente porque, como os acabo de decir, nació desde dentro de mí un amor que no tiene palabras para explicarse. Y a través de ese amor yo empecé a entender el por qué y el para qué yo me había perdido tanto en las relaciones, porque yo no había reconocido ese amor dentro de mí. Fue entonces en mayo, después de que en las navidades de 2023-2024 decidí no ir al viaje a Copenhague, en mayo cuando nos volvimos a ver en una conferencia de María Loso Puig en Tenerife. Yo tenía 2 entradas y una se la regalé y él vino. Y ahí yo, ingenua de mí, pensaba que él también habría tenido un despertar o hubiera atravesado pues esa noche oscura que era la que yo había atravesado esos meses y en las que en mí se despertó pues ese amor hacia mí, y yo pensaba que él también habría caminado algo parecido y que por fin podríamos estar juntos desde el lugar en el que yo siempre había soñado. Entonces volvimos a retomar el contacto y él me invitó a ir en ese verano a un viaje en moto en Rumanía. A priori todo parece idílico y fue todo lo contrario, os sigo contando. Ese verano, a pesar de que yo tuve muchas dudas en si ir o no ir, elegí ir. Me fui para un viaje de 15 días y a los 4 días sucedió el hecho pues más horroroso que puede pasarle a una persona. No voy a hablar de mujer porque si le pasa a un hombre sería igual de doloroso. Estábamos en la moto, yo iba con el móvil guiándolo y ese año se me olvidó llevar el colgante para el cuello para colgarme el móvil, entonces solo lo llevaba en la mano. Cuando íbamos llegando a un stop nos tocó un camión la bocina y debe ser que me asusté, que el móvil se me cayó de la mano y se me cayó la carretera. Bueno, cuando yo miré hacia atrás lo estaban pisando pues un tráiler con las ruedas más grandes que un coche, que un turismo. Pisó pues todas las ruedas del tráiler, pisó mi móvil. Ese y todos los camiones y tráiler y coches que venían detrás pues lo siguieron pisando. Entonces yo, para, que se me ha caído el móvil. Para un poquito más adelante, yo volvía por mi móvil estaba completamente destrozado y yo llegué de nuevo a la moto, me subí y ya él ahí empezó a insultarme. Bueno, como yo ya no podía guiar con mi móvil porque estaba roto, entonces seguimos guiando con su móvil hasta llegar a un camping, porque nosotros nos íbamos quedando todos los días en camping. Tendría que añadir que 2 días antes de este suceso, la verdad que vivimos uno de los días más bonitos. Nos quedamos en mitad de un bosque, por allí en Rumanía. Creo que fue antes de subir la Transalpina y fue súper increíble. Se nos llenó todo el bosque toda la noche de luciérnagas. Yo me sentía que estaba como en una película, un cuento de hadas. O sea, para mí fue y es uno de los momentos como más bonitos e increíbles de mi vida. O sea, era todo el bosque, toda la noche llena de luciérnagas. Yo pensaba que eso no se podía, yo no viviría eso en esta vida. O sea, fue algo súper, súper increíble.
Y después, a los 2 días que pasó esto, pues cuando ya llegamos a un camping y vemos que ese camping está cerrado, entonces llegamos a una carretera donde no hay salida, ni siquiera hay entrada porque el camping está cerrado o está abandonado, entonces no hay tráfico de coche. Cuando llegamos ahí, él empieza a insultarme, empieza a amenazarme, empieza a decirme que baje todas mis cosas de la moto, que me quedo ahí. Yo empiezo a llorar, me empiezo a asustar y le empiezo a pedir por favor que se calme, y él pues sigue insultándome, sigue amenazándome y sigue, bueno, incluso me escupió. Yo ahí me sentía bastante mal, y lo primero que se me veía, además ese fue el momento en el que como una venda delante de mi ojo me hizo así y dije, ¿cómo y para qué he vuelto yo a este vínculo? Nunca se había puesto tan agresivo, nunca antes se había puesto tan agresivo, porque literal fue como si yo viera un demonio delante mía que me iba a quitar la vida. Y además me amenazaba con hacerlo. Y además estaba en un país sin móvil, casi sin dinero, porque creo que llevaba 100 euros en efectivo y todas las tarjetas las tenía en el móvil. O sea, era como me quedo aquí y ahora, pero a pesar de eso, yo bajé todo de la moto y yo dije, yo me quedo aquí y yo sé que Dios me tiene sostenida, y si Dios me está poniendo en esta situación, bueno, Dios, yo misma me estoy poniendo en esta situación para despertar, Dios me dará los recursos para que yo siga. Cuando tengo todo bajado de la moto, ese hombre empieza a amenazarme con que suba ahora todo a la moto. Y yo, que soy bastante cabezuda, digo que no quiero subirme a la moto y que yo me quedo allí. Él empieza a ponerse cada vez más agresivo y yo, de repente, hay una voz en mi cabeza que me dice, Ana, ríndete. Ana, ríndete, porque yo lo último que quería hacer era subirme de nuevo a la moto. Bueno, a base de insultos y amenazas, me subí a la moto y seguimos ruta. Bueno, yo recuerdo estar por Timisoara, por esa ciudad, detrás en la moto. Yo lloraba, se me caían los lagrimones, sentía como, en ese momento fue como si sintiera todo el dolor de todas las mujeres a las que han podido asesinar, las que han sido maltratadas a manos de un hombre y las que han podido sentir miedo de morir a manos de un hombre. O sea, fue como literal si todo el dolor de las mujeres en este mundo a mí me atravesara y yo pudiera como empatizar y ser canal de liberación de ese dolor. Bueno, seguimos en la moto y cuando iba por esa ciudad, yo detrás, yo pensaba en ese momento que me iba a dejar en un descampado y me iba a matar. Yo decía, ya, no voy a volver a ver a mi familia, no voy a volver a ver a mi hija, y en ese momento, en todos esos momentos, desde que pasó todo eso, la imagen de mi hija no se me iba de la cabeza. Era lo único, el amor que nos salva. O sea, hay un amor tan real dentro de nosotros que en esos momentos conectamos con eso y sabemos que es lo verdaderamente importante. Por eso la muerte es una maestra tan radical, porque nos lleva a lo importante y a no andarnos con rodeos, nos lleva al amor y a lo que verdaderamente importa. Bueno, cuando llegamos al camping, que al final nos fuimos a otro camping, no me mató, estoy aquí, volvimos a un camping y él empieza a hacer la cena y yo entonces me voy al bosque y empiezo a llorar, a pedir ayuda a la Madre Tierra y a desahogarme y a simplemente sentirme amada, porque para mí estar en el bosque es similar a ese amor que se siente, el amor de una madre. Para mí estar en la tierra, en conexión con la naturaleza, pero sobre todo con el bosque, pues cada persona conectará con un tipo de naturaleza. Para mí el bosque es algo que me hace ese recuerdo de que estoy en casa, estoy protegida. Y yo pues me fui al bosque a llorar, cual niña va a llorar a los brazos de su madre, pues así me fui yo al bosque. Además yo sentía que el bosque me escuchaba, que el bosque me acunaba, que el bosque me arropaba. Y bueno, cuando volví, le estaba preparando la cena. Bueno, ya la había preparado y me había dicho que tenía allí mi cena preparada, que se iba a comer, como si no hubiera pasado nada. Y yo le dije que no, a mí no me entraba absolutamente nada y para mí había sido un shock muy fuerte, y no me entraba absolutamente ni un poquito de comida. Como en todo el día prácticamente no había comido, lo que sí hice fue comerme un plátano para un poco compensar, porque si no sabía que me podía dar un bajón de azúcar o lo que sea, y me comí un plátano ahí, medio obligada por mí misma, y me metí a la tienda de campaña y me llevé el móvil, que estaba todo roto, y el cargador externo, la batería portátil. Y lo enchufo y para mi sorpresa el móvil se enciende. O sea, el móvil, que estaba completamente reventado por haberlo pisado las ruedas de varios trailers, varios camiones, y trailers que son solo las ruedas más grandes que un turismo, para que os hagáis una idea.
y mi móvil encendió. Y no solamente encendió, sino que funcionaba el táctil. O sea, la pantalla estaba reventada, pero los iPhone pues son como, no sé, móviles para la guerra. Porque, o sea, el móvil no tenía cristales. Se podía usar, a pesar de que estaba toda la pantalla rota, pero los cristales no se salieron de la pantalla, no sé, una cosa súper rara. Y solamente estaba negra la parte de arriba. Y la cámara delantera no funcionaba, pero funcionaba la cámara trasera, y esta fue la primera foto que hice con el móvil para comprobar que funcionaba la cámara, esta que os estoy poniendo ahora. Bueno, pues lo primero que hice cuando el móvil encendió, además de sentir que una luz del cielo me iluminó, fue sacar un billete para Barcelona y sacar un hostal para ese día siguiente en Rumanía, en Timisoara. Y dando la casualidad, que no existen las casualidades, de que en Timisoara también había vuelo directo para Barcelona. Entonces me saqué el vuelo directo para Barcelona para el día siguiente, para el sábado. Esto era jueves por la noche, entonces yo me quedaba del viernes al sábado en Timisoara y el sábado ya me iba para Barcelona. Bueno, a todo esto, por la mañana nos despertamos y él me deja en el hostal. Esa fue la última vez que lo vi. Yo ahora pues lo cuento aquí bastante fresca, pero o sea, he estado años con esa imagen en mi cabeza y fue muy duro y despedirme de alguien a quien amaba completamente y profundamente. Bueno, y sigo amando, porque si hay algo que tiene el amor es que nunca se acaba. Es decir, cuando dejas de amar a alguien es porque nunca antes lo amaste. Si lo has amado, siempre lo amarás, a pesar de pase lo que pase, ¿no? Entonces, a pesar de que pasó todo lo que pasó, el amor que yo sentía por él, pues sigue intacto, a pesar de que, bueno, ya no quiero saber nada de él y todo lo que sea, pero el amor es el amor y el amor permanece a través de todo, toda circunstancia y todo. Y es el amor lo que transforma el corazón, en este caso el mío, el que pudo transformar todo ese odio, todo ese dolor y toda esa rabia y todo ese miedo en amor, y también el permitirme perdonarlo a él. Bueno, yo ese viaje en Rumanía me llevaba un mini libro que era el Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena son 10 folios, porque eran 19, pero 9 desaparecieron y no los tenemos, entonces es un mini libro. Yo al viaje en moto, pues como me llevaba todo ultra light, pues me llevé ese libro. Y entonces ahí, esa semana del viaje, antes de montarme en la moto e ir a Rumanía, me llegó un email y me decía: Ana, tu carta de la semana es María Magdalena. De esto que tú sabes, porque yo no sé si a vosotras os pasa, pero a mí me pasa, y es como que ya sabemos lo que nos va a pasar. Es decir, hay una intuición que nos dice y sabe lo que está viniendo a continuación. Y yo sabía que estaba como llamándome la frecuencia de María Magdalena, que estaba como siendo iniciada en esa frecuencia, como he podido ser iniciadas pues en otras como Afrodita o como Matt o como Sekhmet o como Isi, pero en ese momento yo sentía que yo estaba contactando con esa energía. Pero yo no entendía, yo decía, pero bueno, yo sé que la energía de María Magdalena saca el dolor y llena de amor, te libera y te hace perdonar, pero ¿qué tengo yo que perdonar? Claro, cuando pasaron estos hechos fue cuando yo me di cuenta y empecé a entender que esta energía venía a abrir mi corazón, porque si no, eso se iba a llenar de odio y ese odio me iba a podrir a mí. Y es muy fácil que después de hechos así te llenes de odio y te llenes de rabia y no quieras perdonar al otro y sientas que no se merece perdón. Pero cualquier ser en este mundo, en esta tierra o fuera de esta tierra, merece el amor de Dios simplemente por existir. Eso no quiere decir que tengamos que permanecer, que tengamos que no poner límites y que tengamos que sacrificarnos por ello. No, podemos alejarnos desde el amor. Podemos poner límites desde el amor. Del amor y podemos alejarnos desde el amor. El amor no implica ningún tipo de sacrificio, solamente implica sacar todo lo que duele de ti y convertirlo en amor. El amor no duele, y si algo duele es porque no es amor, y si algo duele es porque lo puedes transformar en amor. Sea lo que sea, el otro nunca tiene nada que ver. Pase lo que pase y ante cualquier circunstancia, siempre podemos elegir el amor. Y esto no tiene que ver con el otro, tiene que ver con una misma. Y eso fue lo que la energía y la frecuencia de María Magdalena trajo a mi vida. Ese fue el gran regalo que trajo a mi vida. Cuando yo llegué a Barcelona,
entendiendo toda esta simbología. Y bueno, después de haber pasado un día allí en Timisoara sola, y entré a la catedral, y para mí la catedral en ese momento fue como ese momento donde yo me sentí conectada a Dios, donde sentí que Dios me amaba. Yo nunca he sido de entrar a iglesias, pero en ese momento iba tan rota, iba tan, ¿cómo puedo decirlo?, tan abatida. O sea, mi alma estaba tan destrozada y era como si mi alma se hubiera fragmentado, y yo, gracias a esa frecuencia, estuviera como uniendo todas las partes de mi alma que habían estado fragmentadas. Pero fue algo así como que esa experiencia me mostró que mi alma ya estaba fragmentada de antes. Eso vino a mostrármelo, y a mostrármelo de la manera más dolorosa, en la que mi alma, por lo que sea, eligió esa experiencia para yo poder ver. Y tanto que sí vi. Y ahí fue cuando, después de yo quedarme sola y que él se fuera, yo empecé a entender y todavía empecé a conectar más. Si ya ese año, cuando me leí el libro que os comentaba de la nueva conciencia, lloraba leyéndolo, y esos meses que estuve separada ya me llené de un amor de mí, esta experiencia venía como a reiterarme y a decirme y a afirmarme de que el amor, todo el amor del universo disponible, todo el amor de Dios está disponible dentro de cada uno. O sea, da igual lo que pase, da igual la circunstancia, todo el amor, toda la conciencia, todo está dentro de ti disponible en este momento, sea la circunstancia que sea. Lo más doloroso del mundo, Dios lo atraviesa con su amor y su luz. Cuando yo llegué a Barcelona, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy a Lanzarote y vuelvo a casa, y yo veía que venía y me ponía a llorar. Y yo pues, ya, bueno, no paraba de llorar. Yo en ese momento, yo sentía que yo iba en un estado alterado de conciencia. Es decir, si tenía ganas de llorar, lloraba. Si tenía ganas de reír, reía. Era como si estaba tan abierto, mi corazón estaba tan abierto y mi alma estaba tan abierta que pasara lo que pasara por mí, yo era un canal de la vida. Era y sigo siendo. Lo que pasa es que en ese momento es como que todo se multiplica a la, yo qué sé, 18ª potencia. La sensibilidad es como, pero no una sensibilidad que te hace daño, la sensibilidad real que te abre al dolor y te abre al amor. Y fue lo que yo descubrí, que cuando nos abrimos al dolor de verdad y dejamos de querer buscar culpables y querer ser víctimas del mundo, también nos abrimos al gran regalo del amor de Dios. Entonces yo, cuando llegué a Barcelona, me dije, me voy a ir al Camino de Santiago, y eso hice. Me cogí un BlaBlaCar y me fui al Camino de Santiago. Dio la casualidad de que para el viaje yo llevaba una zapatilla de estas de tela, de caminar, de deporte, y fue las que me llevé al viaje. Yo había dejado en Barcelona, en casa de mi tía abuela, una mochila de estas de Decathlon, que era así de pequeña, porque antes de ir a Rumanía desde Lanzarote yo hacía escala en Barcelona, y se suponía que cuando terminábamos todo el viaje de Rumanía volvíamos también a Barcelona desde Roma. Ese era el viaje de 15 días, que para mí fueron 4 porque pasó este hecho y ya me vine. Elegí venirme porque, no lo he comentado, pero él pensaba que yo me iba a quedar todavía. De hecho, por la mañana, después de ese incidente, me dijo que si continuábamos el viaje en moto, que para dónde partíamos. Y yo le dije, no, yo ya me he cogido un hostal para esta tarde. No le dije lo del vuelo, y él me dijo, bueno, cuando estés mejor te tomas unos días de retiro y luego te juntas en donde esté yo y te unes a mí. Y yo le dije que sí, pero él no sabía que yo ya tenía el vuelo para Barcelona, porque tenía miedo de que se enfadara o se volviera a apoderar un demonio de él y me hiciera algo. Y yo lo que quería era ya separarme de él y tomar camino sola. Bueno, entonces yo me fui al Camino de Santiago, y cuando yo llegué en ese BlaBlaCar en el que pasé toda la noche, y bueno, fue la experiencia más bonita de mi vida y la más dura. Recuerdo cuando llegué a Lugo, que el BlaBlaCar me dejó allí a las 7 de la mañana. Según llegué a Barcelona, fui a casa de mi tía abuela, cambié todas las cosas y tiré para la estación de Sant de ferrocarriles y me fui. Allí me esperaba el BlaBlaCar y allí nos fuimos hasta Lugo. Entonces toda esa noche yo la pasé en el coche. Bueno, yo literalmente estaba reventada. Entonces cuando yo llegué a Lugo a las 7 de la mañana, claro, yo llevaba ropa para ese viaje de 40 grados. Y cuando yo de repente aparezco en Lugo a las 7 de la mañana, aparezco allí con 9 grados, creo que había 9 grados.
Claro, yo recuerdo que lloraba caminando por esas calles sin abrigo y yo le decía, pero Diosito, o sea, si tengo que pasar frío, o sea, estoy dispuesta a pasar lo que tenga que pasar. Yo estoy rendida completamente a esta experiencia, pero ayúdame, guíame y ponme todo lo que necesite para llevarla a cabo, ¿no? Bueno, pues cuando llegué a Lugo, con 9 grados, y estaba todo cerrado porque era domingo, y entonces yo estaba buscando como loca una tienda para comprarme un jersey. Bueno, pues en Galicia no busquéis tiendas abiertas los domingos porque cierra todo a cal y canto. Entonces la chica de la estación de autobuses, que yo me cogía el autobús para ir a Sarria, para empezar el camino en Sarria, me dieron una chaqueta. O sea, yo flipé, no, lo siguiente, de flipar. De repente me vi con un jersey de Chenilla, porque era un jersey de Chenilla, caminando por allí. Las chicas me las habían regalado. Yo solamente les pregunté si sabían de alguna tienda que estuviera abierta para poder comprarme un jersey. Y ellas me regalaron este jersey de ella. Bueno, entonces yo seguí caminando por Lugo, porque todavía me quedaban un par de horas hasta que cogiera a las 11 de la mañana el autobús para Sarria. Seguí caminando por allí, a lo que sigo preguntando para comprarme algo más de abrigo, porque hacía bastante frío, y me aparece una señora limpiando un portal y yo le vuelvo a preguntar si hay una tienda. Total, que esa señora para a otra señora que venía, y esa señora que venía caminando me mira y sabiendo que yo iba buscando abrigo para hacer el Camino de Santiago, me mira de arriba abajo y me dice, yo creo que tú tienes el cuerpo de mi hija, sube a casa que te voy a dar algo de ella, un abrigo. Bueno, esa señora me subió a su casa sin conocerme de nada, empezó a sacarme jersey, abrigo, chaqueta y me dijo, llévate lo que necesites. De verdad que yo estaba allí y yo miraba al cielo y decía, o sea, Dios es muy grande. O sea, yo estaba como rota completamente, mi alma estaba rotísima. Dios estaba poniendo en mi camino todo lo que necesitaba. O sea, era como si todo el camino, desde que elegí caminarlo, fuera una confirmación tras otra de que cuando estamos en el camino que tenemos que estar, Dios nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Pero que cuando no estamos en el camino que no tenemos que estar, Dios no sabe cómo seguir mandándonos señales para que nos vayamos de ese camino. Y es como, pero bueno, qué fácil es, pero si es que lo tenemos todo el rato porque Dios nos da señales que sí y nos da señales de que no, pero nosotros nos empeñamos en seguir nuestro camino, a pesar de que sabemos que no es. Y esa fue la confirmación más grande para mí de que estaba en el camino que mi alma había elegido. Bueno, para mi sorpresa, llego a Sarria y el primer sitio donde me quedo es en el albergue público de la Magdalena. Bueno, ese albergue estaba completamente rodeado de rosales. Claro, yo en este viaje yo no paraba de ver rosas. Yo según llegué a Rumanía me subí en la moto, empecé a ver rosas por todos lados. Claro, yo sabía que yo iba guiada por esa frecuencia, pero yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. De hecho, yo decía, madre mía, pero si yo estoy viviendo el sueño de mi vida, ¿por qué ahora esta frecuencia? O sea, no la entendía. Yo pensaba que esa frecuencia ya estaba integrada en mí, porque a mí me gustaba mucho la energía, la frecuencia o la diosa, que no es una diosa, pero el arquetipo de María Magdalena. Bueno, digo que no es una diosa porque más que una diosa, ella es una figura histórica. En fin, de eso tengo otro vídeo y también lo podéis ver. El caso es que empecé a caminar el Camino de Santiago sin yo saberlo el día 22 de julio, el día de María Magdalena, por si acaso se me faltaban señales, pruebas o confianza de que estaba siendo iniciada por esa energía. Bueno, cuando ese día una amiga, que era la única que sabía todo lo que me había pasado, me dice, hermanita, es el día 22 de julio, que es el día de María Magdalena, que yo no tenía ni idea, o sea, fue como, madre mía de mi corazón, esto tengo que creer. O sea, a pesar de que llevaba mucho tiempo siendo mística, pero una cosa es ser místico y otra cosa es vivir la experiencia de Dios, porque en ese momento, cuando vas rota, yo iba rota, rotísima, pero a pesar de todo ese dolor y de ir rota, yo sentía como Dios me llevaba así, era como si Dios me llevara en su cuna, en sus brazos. Cuando uno se siente que va en los brazos de Dios, da igual el salto que des, que Dios te arropa. Por más miedo que te dé, por más difícil que sea la situación, si tú de verdad te rindes a Dios, Dios te lleva en Él, en sus brazos. Yo sentía como estaba siendo iniciada por esa energía, porque no era algo que
pensaba, era algo que, la vibración de lo que me estaba pasando, porque yo sentía que desde que eso me pasó yo iba en un estado alterado de conciencia. Era como si de repente mi alma se hubiera liberado de vidas de karma, como si de repente mi alma ascendiera hacia la luz, pero porque yo lo elegí, es decir, y en ese momento yo me di cuenta de que todos podemos elegir la luz, todos podemos elegir el amor, todos podemos elegir llenarnos del amor de Dios. O sea, pero ¿cómo no lo he elegido antes? Bueno, ese camino lo empecé a caminar el 22 de julio, el día de María Magdalena. Luego, durante el camino me pasaron un montón de sincronías, una tras otra. Eso era como si el milagro se expresara a través de circunstancias cada día, en todo, absolutamente todo lo que me pasaba. Terminé de caminar el Camino de Santiago el día de Santa Ana. Yo no tenía ni idea de qué día era. Claro, por la mañana cuando yo me levanté, el día 26 de julio, me felicitaron y yo dije, o sea, no me puedo creer que yo vaya a caminar, a terminar el Camino de Santiago el día de Santa Ana. Y así fue. Terminé ese camino el día de Santa Ana. Cuando yo terminé ese camino, para ir terminando, y yo volví a Lanzarote, después de pasar por Barcelona, después fui en Barcelona y estuve con unas amigas increíbles que me arroparon también muchísimo, aparte de mi tía abuela, que es un ángel aquí en la tierra. Y cuando yo llegué a Lanzarote, fue cuando de verdad empecé a sentir todo el shock que yo había vivido. Era como si, bueno, ahora has vivido todo esto y ahora el cuerpo va a integrar todo esto. ¿Y cómo lo va a integrar el cuerpo? Bueno, yo literal me sentía como si, es que no hay palabras para definir esto, era como si un torbellino hubiera pasado a través de mí y yo ahora que lo veo desde una perspectiva y con la visión del tiempo, siento que eso fue como si la manera de integrar la frecuencia más elevada sea a través de una reestructuración, es decir, el cuerpo necesita descansar. Yo me quedé como, mi cuerpo se quedó como si estuviera, o sea, todo este camino lo hice con una fuerza que no venía de mí, venía de Dios, porque si no yo lo hubiera podido hacer de la manera que iba. Pero cuando yo llegué aquí fue cuando de verdad tuve que integrar toda la experiencia. Yo no sabía lo que había pasado bien. Bueno, durante todos estos días también me enteré porque se puso en contacto conmigo una chica con la que él estaba y que ella me estaba como espiando en redes sociales, entonces ella se había dado cuenta de que él también estaba conmigo. De hecho, después de ese viaje, su idea era irse a México con ella y después de irse a México con ella, él ya tenía viaje para irse a Lanzarote conmigo. Entonces ella, durante el Camino de Santiago, y yo estuvimos en contacto y no solo fue el shock y el dolor de lo que me había pasado, sino también darme cuenta de que ella tenía viaje, el viaje para la moto, billete, o sea, ella y yo teníamos billete para el mismo viaje de la moto. Al final fui yo, no sé por qué, la verdad, bueno, porque sí, porque tenía que ser así, porque gracias a eso hoy estoy aquí. Pero ella estaba llena de dolor, llena de dolor hacia él. A ella incluso le había levantado la mano. Y lo más sorprendente para mí de todo esto no solo fue lo que él había hecho, sino que había un dolor muy grande en mí, que era el hecho de que él eligiera a otra y no me eligiera a mí. Pero es que en esa chica el dolor, los celos, eran mucho más grandes que el hecho de que él le hubiera levantado la mano, de que él la insultara. Es decir, el dolor de que ame a otra persona es mayor que el mayor a que te maltrate y te humille y te pegue. O sea, es muy loco, pero súper loco. O sea, para mí lo más loco que yo le decía a esta chica, le digo, ¿tú te das cuenta de que está más dolida por lo que él tiene conmigo que por lo que él es contigo? O sea, ¿tú te estás dando cuenta de que le estás quitando valor a lo poco que te amas a través de él y estás dándole valor a que él ama a otra, cuando que alguien ame a varias personas, en cualquier caso, es un don? Que podamos amar a muchos seres. O sea, los celos no tienen razón de ser, tienen razón de ser porque somos humanos y tienen razón de ser porque vienen a decirnos las partes en las que nos tenemos que amar a nosotros, pero no porque el otro esté haciendo algo malo. Es decir, el malo, si es que hay algo malo, es la mentira y el hacer mal intencionadamente, que tampoco creo, desde un nivel de conciencia muy inconsciente e ignorante,
nadie hace mal a nadie, simplemente hay seres que son sumamente ignorantes, sumamente inconscientes y desde ese lugar de conciencia eligen ese lugar de conciencia, por lo tanto hacen el mal. Pero hacen el mal porque son a ellos mismos a los primeros que se hacen el mal. Por eso hacen el mal, porque ya con ellos se hacen el mal. Entonces la pregunta de esto es como yo elegía hacerme el mal y seguir odiándolo a él por eso. No, yo quería liberarme completamente, yo no la libertad media, yo quería la libertad total. Y eso fue el regalo tan grande que a mí me dio la frecuencia de María Magdalena. A partir de ahí empecé a estudiar y a investigar todo lo que suponía ella. Bueno, cada día sigue siendo un nuevo regalo y un nuevo descubrimiento y un nuevo aprendizaje, porque esto no es algo que un día te llega y ya te puedes acostar a disfrutar la vida. O sea, claro que te puedes acostar a disfrutar la vida, pero esto es algo que tienes que recordar cada día, cada momento, cada hora. Esto no es algo que te viene y ya está. No, no, tienes que elegir cada momento el amor ante el miedo. Y como somos humanos y mientras estemos caminando esta humanidad, vamos a tener que elegir el amor por encima del miedo cada hora. Y ese es el regalo que nos da ese recuerdo de María Magdalena. El sentir y el saber que podemos caminar con el amor, que podemos elegir el amor, que siempre está disponible el amor. Y bueno, después de este viaje me fui a Francia y hice el camino de María Magdalena en Francia. Y ese viaje también fue precioso, 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 precioso. De hecho, yo estaba allí y yo decía, o sea, no entiendo qué hago aquí. O sea, ¿cómo he llegado hasta aquí? Era como si mi alma sabía, pero a nivel de razón yo no entendía de cómo yo había podido llegar ahí. O sea, hice el viaje a Francia sola, me alquilé un coche y en Marsella me cogí el coche yo sola, algo que para mí pues era impensable hace unos años. Y yo no solo lo hacía sola, sino que yo no me sentía sola. Era como si yo sintiera que Dios y todas las fuerzas del universo van conmigo. Desde ese momento ya siento que todo, absolutamente todo lo que me pasa y lo que yo elija caminar, ya no voy sola. Dios y todas las fuerzas del universo y de la conciencia me acompañan. Así que bueno, este es el resumen de cómo se presentó en mi vida y de cómo inicié luego a crear círculos de mujeres, porque después de venir de Francia y de toda esta experiencia y de caerse ese velo, lo que me dije fue: ninguna mujer que llegue a mi vida, que llegue a mí, seguirá siendo la misma, porque esa mujer va a recordar el amor más grande que existe dentro de su corazón, que el amor está dentro, que podemos llegar a ese amor desde dentro, que dejemos de buscar fuera, que dejemos de perdernos fuera, que cuando somos conocedoras de ese amor, somos conocedoras del poder más grande que hay en el universo, que es el amor. Así que, bueno, si te ha gustado esta historia y te sientes y te reconoce en algo de lo que he contado y sientes que no avanza y quieres avanzar y no sabes cómo, tengo un acompañamiento de 6 meses en los que te puedo ayudar. Más que ayudar, te acompaño a que recuerdes ese recuerdo, ese poder que ya vive en ti, de que la mayor herida es nuestra mayor fuente de amor y que no niegues nada de lo que eres humana y eres sagrada por ello. Así que, bueno, si te ha gustado este vídeo, da like, comparte, sígueme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme. Analquimia, donde la herida se convierte en poder y sabiduría.